Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gerard. Esperamos que se conecten los demás. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Ya, ya todos. Buenos días. Ya creo que estamos todos los convocados porque Elmer está fuera de la oficina.
Muchas gracias, buen día. Bueno, la reunión es para empezar a revisar la relación que va a existir en servicios a Sicoin respecto a la anulación de FEL y las notas de abono. En reunión anterior acordamos de que las notas de crédito y débito no son necesarias porque duplicarían los procesos que se dan en anulación y para complementar las notas de crédito y débito, pues vamos a hacer una nota de abono. Entonces, Walter, si podemos empezar, ¿no? Respecto a la nota de la anulación para ver la secuencia que tenemos y cómo va. ¿Cuál sería nuestra propuesta? ¿En qué punto se la dejaríamos a Sicoin? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primero, lo que creo que tendremos que hablar es cómo lo vamos a conectar, ¿verdad? Porque quiera que no, en Sicoin vamos a ver si se puede hacer por digamos, transacciones individuales o transacciones al final del cierre, se puede decir. Por ejemplo, digamos, cuando anulamos lo que es una factura, pues esta ya generó un devengado en Sicoin, ¿verdad? No es como un DIP automático, sino que solo es un devengado como tal. No sé si se podrá, Wolfie, ahí tal vez nos puedes indicar cómo funciona actualmente el módulo de caja con estas reversiones y, por así decirlo, qué va a pasar con una factura que por así decirlo, sea anulada, ¿va? Porque, digamos, genera lo que es un devengado en Sicoin, pero al momento sería una reversión individual, pero para no cargar como tanto Sicoin con tanta transacción, digamos, en este caso sean varias las anulaciones que tengan que hacer, que de igual manera, si te soy honesto, no creo que sean muchas, serían como tal vez unas dos o tres por errores de lecturas que necesiten anularlas. Será mejor hacerlas de manera individual, que anule el devengado, por así decirlo, individual, o mejor aún cuando se realice como un cierre o cambio de día que envíe todas por un monto global y solo sea una anulación, ¿verdad? No sé cómo funciona actualmente el sistema en este caso. Buenos días. Pues ahorita no se tiene, como no hay ningún flujo, no hay nada de energía eléctrica, no hay nada definido todavía. Creo de que eso sería bueno como que empezar a definir para ver cómo quieren ustedes de que actúe Sicoin GL o, o en este caso, cómo quieren ustedes de que se mande la información de servicios a Sicoin GL. Creo de que eso lo tienen que definir ustedes. Ahora bien, ¿qué duda tenías sobre cómo funcionaba caja? ¿Caja en Sicoin GL o en servicios? En ambos, digamos, por ejemplo, cuando se envía la información en caja, digamos, porque eso sí no tengo yo como mucho conocimiento, cómo se ve reflejado en Sicoin. Es que toma en cuenta, Walter, de Ujú. que, por ejemplo, la anulación de un documento, que es lo que actualmente tenemos, en servicios, cuando estás en la caja, simple y sencillamente anulas el documento y por lo tanto la cuenta corriente queda libre, porque en este caso los documentos que existen actualmente no han generado devengado del lado de Sicoin, porque obviamente el único que genera devengado al momento de que se crea es energía eléctrica. Entonces por eso es de que ahorita todo lo que se haga del lado de servicios no tiene nada que ver con Sicoin, porque simple y sencillamente no ha viajado, mientras que energía eléctrica sí ha viajado, porque desde que creas el documento te genera el devengado. ¿Va? O sea, son flujos totalmente distintos porque es un tratamiento muy diferente el de energía eléctrica y el resto de servicios versus, perdón, energía eléctrica versus el resto de servicios. Y aquí también yo asumo de que si hacen notas o algo así en servicios GL, ya sea notas de crédito, débito o algo así, aunque si es de débito no afectaría tanto, sino que solo si fuera de crédito, eso lo hacen antes de que cierren caja, por lo cual no hay ninguna afectación del lado de Sicoin GL. Ujú. Hasta que hagan cierre de caja, pues ya se manda toda la información de los rubros que han sido pagados en servicios GL para que vaya a afectar Sicoin GL. Sí, solo toma en cuenta, Wolfie, que están diciendo que básicamente no quieren que haya notas de Ah, crédito o sí, eso sí débito. les cabal en Ujú. lo de energía eléctrica. Entonces, básicamente no nos afectaría en nada energía eléctrica con notas de crédito y No, débito porque no va a para existir. nada, ¿No? Ajá. cabal. Entonces, el O asunto sea, realmente, ajá, decime. a como está ahorita servicios GL, pues sí se mantiene igual respecto a notas de crédito y débito. O sea, ahí Correcto. sí no habría ningún problema. Ujú, Me correcto. imagino que ahorita es solo la anulación y de las facturas. Sí, es anular un documento de cobro como tal,
porque el documento de cobro que ya tenga energía eléctrica y ya se mandó a certificar, lógicamente ya generó devengado, ¿va? Pero lo que ellos quieren saber, nosotros ya lo habíamos hablado, de hecho, para que estén enterados con Wolf, la anulación sería una por una, porque lógicamente un documento de cobro está amarrado a un contribuyente y lógicamente está amarrado a su respectiva cuenta corriente que ha generado en su momento, ¿verdad? Pero sí, nosotros ya lo dejamos definido de que es uno por uno, o sea, contribuyente manda a generar o anular un documento de cobro, entonces ahí en ese momento se manda a hacer la reversión completa de todo lo que ha ocurrido también del lado de Sicoin, ¿verdad? Ok, y con respecto a lo de las notas de abono, Eso no está definido porque eso sí lo tienen que definir ustedes completamente. Eso no lo hemos hablado de este lado con Wolfie tampoco. Pero la lógica lo dicta básicamente cómo tendría que ser. De que cuando se haga una nota de abono, el flujo que ustedes definan, tiene que mandar a hacer a Sicoin de igual forma una reversión del devengado específicamente, tomando en cuenta de que los intereses, perdón, el IVA, el impuesto del IVA, no lo puede revertir debido a que el IVA sí lo tuvo que haber asumido o lo tuvo que haber pagado la municipalidad, ¿verdad? Tal como lo dicta, como lo dictó el ente certificador. Sí, gracias por la información. Buenos días a todos. Creo que aquí Gerald y Wolfie pues nos han apoyado un montón ahorita. Básicamente la consulta tenía que nacer de nosotros y pues creo que ustedes lo han hablado por un lado, ya se han adelantado esa parte. Y sí, básicamente nosotros, energía eléctrica, eh, hemos hablado y creo que Wolfie ahorita pues que se incorpora, nosotros no vamos a manejar notas de crédito y notas de débito. Esto prácticamente ya quedó descartado por los diferentes flujos que se han analizado, que hemos analizado acá, y no lo vamos a tener. Las notas de abono, en algún momento, pues hemos hablado que se van a realizar después de 60 días, porque en los primeros 30 días, pues tienen la opción de anulación del servicio y anulación del proceso. Entonces, creo que ahí lo que decía Golfi era de que sí se tendría que anular, no sé si fue Golfi, se tiene que hacer la anulación del devengado. Y básicamente entonces nosotros entendemos que sería uno a uno. O sea, hago la nota de abono y entonces solo anulo el devengado de esa persona siempre y cuando, y no sé si aplica ahí el cierre de caja. O hago la nota de abono y automáticamente después se va a hacer, en ese ratito hago la nota de abono, se cierra también o disminuye el devengado. Entonces, creo que ahí teníamos que haber empezado la reunión y empezamos mal ahí, como que no sabíamos por dónde iba la reunión, ¿verdad? Entonces, en resumen es, no hay notas de crédito ni notas de débito, se van a implementar las notas de abono, que esas notas de abono las tiene, pues básicamente las estipula la SAT y únicamente va a aplicar para los rubros presupuestarios, más no el IVA. ¿Por qué no va el IVA? Porque el IVA después de 60 días, básicamente la SAT se cobra ya ese IVA. Pasaditos los 60 días y no hubo un reclamo, no hubo nada, la SAT ya no devuelve nada, ese IVA se queda ahí. Entonces, cuando hagamos la nota de abono, solo lo vamos a hacer por el valor neto de ese cierre o de esa factura que se pudo haber generado. Yo creo que ahí, no sé si igual pues, Saúl lo tienen claro, que es la parte es uno a uno al momento de hacer la nota de abono. sí, 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 eso está claro. Por ejemplo, digamos, la nota de abono lo que va a servir es para, más que todo, para la anulación de servicios, ¿verdad? Porque no puede tener, por ejemplo, digamos, una tarjeta todavía saldo pendiente para poderse anular. Ahí vamos a matar lo que es todos los cargos por los conceptos, pero únicamente el IVA es lo que queda bailando, ¿va? Porque eso sí va a quedar como por pagar. No sé si aquí alguien puede como orientarnos qué podría pasar con ese IVA. Si ese IVA, como no se puede quitar con una nota de abono, no van a existir las notas de crédito. ¿Será que eso es lo único que la municipalidad le podría cobrar al contribuyente para anular el servicio como tal? ¿O cómo lo podría perdonar la MONI? ¿O pasa a ser una cuenta incobrable? ¿O qué podría pasar con ese IVA que queda ahí bailando, por así decirlo? Porque siempre va a estar en su cuenta corriente como por pagar, ¿va? Sí, era lo que habíamos hablado en aquel momento, de que les decía yo,
de que si la nota de abono al final de cuentas es como una cuenta incobrable. O sea, si una persona se murió, ¿quién te va a pagar esa cuenta? O sea, simple y sencillamente es algo que no puedes recuperar. Ya quedó ahí perdido ese dinero. Pero el que no te puedes quitar es el IVA, que ese lo tuviste que haber pagado de una u otra forma, ¿no? La como Muni, como contribuyente, no. Sí, tal igual una consulta. Hay un artículo de la SAT que el recaudo final del IVA lo realiza a los 60 días. Entonces, la consulta es si en Sicoin, eh, al llegar el momento de emitir la FEL, vaya cerrando esa cuenta, o sea, es decir, ya que ya no se la pueda tocar, o sea, que se quedó, como dice la SAT, el recaudo final yo lo hago en 60 días, después de 60 días ya no me pueden reclamar nada. ¿Hay alguna forma para que cuando ya lleguemos con una nota de abono, por ejemplo, como decía Gerald, alguien se murió y debía 100 quetzales y 12 de IVA, pero se murió al tercer mes, o sea que ya no pagó, que esos 12 ya no aparezcan en la cuenta corriente porque pues, si la MUNI los pagó dentro de los 60 días y la SAT dijo, bueno, ese es mi recaudo final, ¿verdad? Y los 100 sería una nota de abono, por ejemplo, bueno, mire, se murió y para cerrar la cuenta vamos a darle una nota de abono de 100 bajo los términos que diga la entidad y se cierra la cuenta, ¿verdad? Y no tendríamos que estar lidiando ya con el IVA, porque el IVA ya, ya recaudó, ya se fue al recaudo definitivo. La pregunta es si hay alguna forma de bloquear la contabilidad. Sí, sería, digamos que después de emitir la FEL, a los 60 días, diga, bueno, miren, esa cuenta ya es definitiva, ya no se puede hacer ningún cambio, como bloquearla, ¿va? O sea, Fíjate de que en Psicoinge le va a estar muy difícil porque porque las transacciones contables no van por documentos, sino que van global. No van asociados como que a un solo contribuyente, ponele. Eso creo que se debería validar en servicios GL para evitar de que se vaya alguna transacción a la contabilidad. Lógicamente, desde Psicoingele, pues iban a poder realizar alguna transacción manual de conta o algo así, me imagino. Pero creo que eso se debería validar más de servicios GL para que en dado caso pasa eso, no se mande como que una reversión o algo así, no sé, a Psicoingele. Pero bloquear lo que es en Psicoin GL va a estar muy imposible porque no es por contribuyentes, sino que son transacciones globales, totales. ok, muchas gracias. Entonces sí sería, digamos, volviendo a servicios GL, que todas las cuentas corrientes al día 61 que todos los conceptos de IVA, pues ya no se puedan modificar, ¿verdad? O sea, ya quedaron como un recaudo final. Ese sería en servicios GL. Sí, yo creo que estaría mucho mejor a que en Psicoin GL, porque al final Psicoin GL nomás recibe todo lo que se procese en servicios GL. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a, bueno, consultarle ayer cómo podríamos que ese cargo de IVA al día 60 quede como recaudo final y que ya no se pueda modificar. En este caso ya lo pagó la entidad, ¿verdad? Pero en nuestro caso deberíamos De de hecho, seguir. solo para dejarles bien claro, o sea, es que no soy yo el que tiene que definir eso. Son ustedes los que tienen que tener bien claro lo que tienen que Tal hacer. vez, o sea, con lo que estaba Sí, diciendo, con lo que estaba diciendo Saúl, tal vez hacer una gestión como INDE, se puede decir, pero que sea de IVA, ujú. nada más. Correcto, o sea, ustedes tienen que tener bien claro Algo así como, específicamente cuál sería posiblemente el flujo, donde ustedes puedan, no sé, seleccionar las tarjetas o los contribuyentes donde ya esa cuenta corriente es incobrable, entonces se va a generar una nota de abono, porque lógicamente ya no se puede recuperar ese dinero, pues, y esa cuenta pasa a ser incobrable, está incobrable, algo por el estilo, y el IVA ya se sabe que está pagado, o pagado IVA, o incobrable, pero pagado IVA, no sé, algo se les tiene que ocurrir, pero no soy yo el que tiene que definir eso, son ustedes los conceptuales. Ok, sí sería como un IVA pagado, ¿va? O sea, la cuenta a ese cargo de IVA al día 60 que ya no se puede modificar porque ya se pagó, ¿va? O sea, ya la SAT ya no va a aceptar ningún reclamo y menos nosotros, ¿va? no, es que para el tema del SAT o para el tema del recaudo como tal de la SAT, por así decirlo, va a estar pagado, pero para nosotros no va a estar pagado.
va a estar pagado únicamente cuando el contribuyente sí pague, pero Correcto. cuando el contribuyente no y tenga 3, 4 meses moroso, Ujú, que no sería lo correcto porque la comisión estipula nada más 2 meses, ujú, pero como hay munis que no hacen cortes ni nada de eso, correcto. para nosotros la cuenta corriente va a estar por pagar, pues, pero Pagar. Ujú, los que sí hayan pagado, obviamente pagado, pero sí. creo que no el general, el total, tanto pagado por pagar de los IVA a partir del día sesenta y Ujú, uno por así decirlo, está pagado para la municipalidad, no para las cuentas corrientes en servicios. ujú. Sí, y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, esa gente después puede pedir una orden de reconexión si en dado caso solo suspendieron o se detuvo el uso del servicio, ¿verdad? Y por lo tanto hay que pagar la cuenta corriente sin el IVA. Entonces, esa es una gestión que se tiene que hacer porque el sistema automático no lo va a hacer, sino que se tiene que solicitar esa parte de gestionar notas de abono de manera ya sea masiva o de manera individual, no sé cómo se va a definir, pero sí es algo que tienen que definir de su lado porque es algo que se tiene que hacer, ya que la cuenta corriente específicamente está viva todavía, pero solo se ha pagado o solo se, sí, digamos, sí, solo se pagó de parte de la municipalidad del IVA. Entonces, esas son gestiones y flujos que ustedes tienen que definir, no nosotros, ¿verdad? Tal vez solo un comentario ahí con respecto a esto. Coincido con lo que, yo creo que con lo que Kiera le acaba de decir con respecto a definir los flujos. Una de las recomendaciones que daría en este caso, porque veo que todavía no se tiene tan claro este escenario de las notas de abono es hacer, ahí sí, modelos, hacer modelos con respecto a cómo actúa realmente la nota de abono, esos tiempos que se deben manejar en cuanto a los 60 días y qué es lo que se necesita dejar como evidencia de registro dentro de los sistemas. Una de las cosas que sí también recomendaría y que tomen en cuenta es aprovechando que está Wolfie también, porque a nosotros nos interesa más la parte de Sicoin, pero sí dependemos mucho de la definición que se haga en servicios GL. Lo que sí me interesaría saber es, bueno, no que me interesaría saber, sino tal vez ahí pensando un poco en lo que se recibiría en Sicoin GL, yo entendería que tendría que afectar un expediente específico de devengado y no sé si Wolf en algún momento ha pensado en alguna opción específica donde se ubiquen estos expedientes, pero si vamos a relacionarlo a un expediente que tendría que afectar presupuesto, tendría que entrar por la parte de ejecución presupuestaria. Entonces, no sé si desde Servicios GL se podría identificar el expediente que generó el devengado global de esa factura que se está anulando, para que sea un poco más fácil seguirle la trazabilidad a ese expediente y saber qué expedientes se han modificado en el sistema, porque si se va a una opción distinta, pues nos puede generar algún tipo de confusión, no sé. De ahí sí lo veo un poco complejo, pero sí dependeríamos de qué información se generaría en servicios para que sea útil a PsicoIGL. Entonces ahí, Saúl, si usted es el encargado de conceptualizar la parte de las notas de abono, sí vale la pena hacer ese repaso de la trazabilidad, digamos, de las notas de abono, los escenarios que se van a dar y pues ya del lado psicoí nos corresponderá a nosotros ver esa información que nos envíe para saber dónde ubicarla también, porque por lo menos yo ahorita escuchando lo que están comentando, las, le daría el seguimiento desde la parte de la ejecución en principio para ya hacer todas las afectaciones que correspondan. No me surge la duda ahí, ¿será que es necesario realmente como que asociarlo al expediente original que generó el devengado? Porque eso sí estaría súper, súper, pienso yo que sería súper complicado, cuando realmente lo único que necesitamos es hacer una rebaja del bolsón completo de lo que tenemos de devengado y la basicoin, pero ahí sí que ya son ustedes los que tienen que Yo saber creo que también si igual, es, sí, sí, perdón, sí, Gerald, dale, de dale, que eso Wolf. sí está bien complicado, o sea, relacionarlo ya como que para saber a qué expediente o qué documentos de devengado se fue, está bien complicado. Yo creo que es mejor identificar bien el documento, como que cuál es la factura y todo eso, y de que cuando viaje a Psicoingel le vaya una descripción diciendo qué factura fue la que se rebajó.
pero asociarlo como tal a un documento, eso está bien complicado. Está Ujú. súper complicado. Sí, y solo para también agregarles eso que les decía, ¿verdad? Cuando se están mandando a hacer notas de débito del lado del ente certificador, sí dejaron bien claro y bien establecido que específicamente ese proceso de una nota de débito, de una nota de abono, no lleva una factura relacionada. O sea, el ente certificador lo único que dice es, bueno, mándenme que se corrigió de su, por así decirlo, de su de como de su bolsón completo, pero no dicen a qué factura, porque realmente no es una factura la que se está revirtiendo, ni se está agregando, ni se le está quitando específicamente ningún concepto, sino lo que se está haciendo es como un abono, porque lógicamente, por eso es el nombre, ¿verdad? Es un abono global, por así decirlo, y yo creo que hasta cierto punto así es como se tendría que manejar del lado de nuestros sistemas también, porque es un abono global, pero ahí sí que definan ustedes, Ujú. como les digo, porque si relacionarlo a una factura creo que no se va a poder, porque si ya nos deben varias facturas y si directamente ninguna se ha pagado, ¿cuál va a ser la factura que vamos a relacionar? No se sabe, lo que podemos relacionar es la cuenta corriente, de la misma forma que se va a hacer, o se debería hacer del lado de Sicoin, pero en Sicoin no se conocen las cuentas corrientes, se conocen los montos que se están ajustando o que viajaron, pero no específicamente cuentas corrientes, inclusive ni el contribuyente. Solo se sabe el bolsón de cuánto es lo que le deben a la MONI, ¿verdad? O mejor dicho, cuánto tendría que recaudar. Bueno, creo que ahí pues yo me quedo corta con respecto a esa información, por eso comentaba que en principio con lo que ya habían dicho, esa era la idea que tenía, pero si ya con lo que ustedes dicen, yo no tengo mayor información de lo que es bueno, cómo va a funcionar al final el tema de las notas de abono, quizás ya viendo la conceptualización, pues podríamos verlo, porque igual la semana pasada estábamos platicando sobre el tema, pero sí necesitamos, digamos, validar también que la cuenta corriente que se afecta en servicios GL sea afectado contablemente a nivel de SICOIN, porque por eso es que no se incluyeron temas de auxiliares contables a nivel de SICOIN, porque sabemos que la cuenta corriente que se maneja en servicios es la que va a respaldar la cuenta por cobrar que aparezca en SICOIN. Entonces, no podemos nosotros desfasarnos en cuanto a que no tengamos una forma de validar la información que se envía, en este caso de la nota de abono que afecta a la cuenta corriente con Sicoin, porque entonces dejaríamos esa brecha, digamos, para que las municipalidades en algún momento descuadren su cuenta corriente. Entonces sí necesitamos una forma de asegurarnos que el registro que se haga en servicios se concluya a nivel de registros también en Sicoin para emparejar, digamos, esas cuentas. Pero sí, pues igual tenemos que madurar y pensar ya en el momento en que tengamos cómo funciona y qué tipo de información va a estar enviando servicios a Sicoin. Entonces yo de mi lado me quedaría ahí y los compañeros pues, dirán lo que sigue. Creo que tal vez ahí nos dimos a entender un poquito mal. Lógicamente, el lado de servicios, tenemos que tener alguna relación que se sepa específicamente del lado de servicios que se hizo una nota de abono, con qué cuentas corrientes, con qué contribuyente. Eso sí es lógico, ¿verdad? Ahora, del lado de Sicoin, específicamente cómo se gestione, eso es muy distinto, porque lógicamente del lado de Sicoin lo único que se necesita es saber que se va a rebajar del devengado X monto, más no se manda, nunca se ha mandado. De hecho, nunca se ha, creo que inclusive no sería lo correcto mandarle de que de X contribuyente se va a rebajar específicamente tanta cuenta corriente. Es que eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De que no se hace así, creo que no se va a hacer de esa manera tampoco, Y no Raúl, vale la pena porque porque en la contabilidad en Psicoingelen no está amarrado al al contribuyente, ponerle, o contribuyente, al ajá. TIM. Ajá. Más que todo creo que sería generar un nuevo documento en Psicoingl explicando de que sea una disminución o una rebaja o hay que ver cómo se le va a llamar, de que ya lo tienen que definir ellos para saber de que esa sincronización que está pasando en PsicoINGL es porque se hizo una anulación de una factura de servicio, ¿va? Y que vaya a afectar lo contrario en la contabilidad, ¿va? Sí, pero no debería ser tan complicado.
En Sicoin GL, servicios ya es otro rollo. Y Wolfi, copiado. Muchas gracias. Y una consulta adicional a este tema, otro tema. Wolfi, ¿y en qué momento, digamos, después de nosotros crear el documento de cobro, ya se encuentra la información o pasa automáticamente a Sicoin? Cuando se haga el cierre, O sea, nosotros tenemos, El cierre específicamente, ¿cuál sería el flujo? ¿De notas de abono o una anulación? no, me refería al, no, bueno, eso sí, ya dijimos que una por una y al cierre, no, pero me No, refiero, una por una es en la anulación. sí, y Ujú. Cuando vos anulas un documento de cobro en ese momento, de una vez se manda el expediente a Sicoin. Esa es la gracia, porque sí, sí, no hay un flujo de cierre. sí, y las notas de abono Las notas de abono, creo que debería, también tendría que ser un flujo masivo. Puede ser, bueno, puede ser un flujo masivo, puede ser un flujo individual, el cual podría no requerir de un cierre, porque pienso yo, esa es solo mi perspectiva. ¿Por qué lo vas a hacer en un cierre si no estás cobrando? Si pero no ya estás cobrando, ¿por qué tendrías que hacerlo en un cierre? Tiene que ser en una gestión que de una vez envíe a Sicoin cuando se ejecute la acción. O sea, no mezclen nada de cierres, porque cierres únicamente se utiliza cuando estás cobrando algo. ya, ya. Sí, Ujú. Y aquí no tenés nada de percibido. Aquí al contrario, lo que estás haciendo es revirtiendo los devengados. ok. Sí, sí, ahí y sería una por una la nota de abono, ¿ah? No, no queríamos que fuera masiva, pero una por una. Pero... No sé, eso sí, No, como no, les nosotros, repito, no, de nuestro esa lado, es por los casos que definición hemos de visto, sí. ustedes. Esa es definición de ustedes porque se podría hacer de forma masiva, agarrar todos los contribuyentes a los que se les va a hacer su respectiva nota de abono, porque X o Y razón se murió, lo que haya pasado, les puedes hacer a todos y que se envíe un solo expediente con todo el monto que se tiene que hacer de reversión de devengados, o se puede hacer individual, pero como les repito, eso ya es definición de ustedes, de cómo es que lo estén pensando, cómo es que para la municipalidad va a ser realmente funcional. O sea, nosotros les podemos decir según nosotros qué es, pero según la municipalidad qué es lo correcto, ¿verdad? O qué es lo que va a funcionar de una manera óptima. Gracias, gracias. Bueno, y lo hablábamos la semana pasada, ya fuera de los temas de nota de abono y anulación, preguntándole a Wolf, y después que nosotros tenemos la lectura, aprobación de lectura, eh, en ese momento se genera la cuenta corriente que viaja en automático al certificador, regresa y ya se genera el documento de cobro como tal. Eh, Esa información en ese momento ya se encuentra como un devengado en Sicoin o dónde debe Sicoin tomar esa información para seguir su proceso. ¿puedes repetirme la pregunta, porfa? Vaya, te comentaba, nosotros tenemos la aprobación, la lectura, aprobación de lectura, la generación de cuenta corriente. En ese momento la información viaja al certificador, regresa ya con la información de la FEL y se genera el documento de cobro, ya con uno o varios servicios. Entonces, en ese momento nosotros como servicio ya finalizamos la parte. Esa información se traslada automáticamente o ya está disponible para Sicoin, o cuál sería, ¿dónde encontraríamos esa Sí, cuando información? se aprueba la facturación, porque creo que cuando se aprueba la facturación se mandan a certificar los documentos de cobro, ¿verdad? Correcto. Entonces, al momento de aprobar, Perfecto. se manda y la información a Psicoingel Sí, así es. En y ese ahí momento, ya es cuando afecta el devengado, exacto. Sí, o ok, sea, una vez la facturación te dé resultado ok, significa que ya generaste todas las facturas, ya están certificadas y por lo tanto ya se envió a Sicoinc todo lo del devengado. Eso ya lo habíamos hablado, eso lo tendrían que saber ustedes y por ende, cuando ya está el proceso de facturación, ya tenés tus documentos generados, vos como contribuyente puedes decir, miren, me pasó esto, esto no está bien, y entonces ahí es donde viene el proceso de anulación, que lo que tiene que hacer es ir a revertir la parte o el proceso, no revertir, quitarle más bien al devengado que ya se envió a Sicoin lo que corresponda según el contribuyente, ¿verdad? O sea, ese es el flujo que se maneja, que siempre se ha manejado. O
Es un flujo de facturación normal, solo que para energía eléctrica hay que tomar en cuenta de que energía eléctrica tiene devengado en el momento de que hace la facturación y solo se hace devengado de la parte de energía eléctrica, el resto no, ¿verdad? El resto cuando vos pagas hace devengado percibido. Ok, muchas gracias. Sí, era una consulta que tenía la licenciada y la semana pasada respecto a quién, en qué documento iba a ir esa parte, pero nosotros ya, como servicios GL, ya lo tenemos claro, ¿va? Hasta ahí llegamos. Entonces, de mi lado, muchas gracias. Esas eran las consultas sobre la nota de Eh, abono. sí, entonces ya lo tiene claro, Saúl, que le toca conceptualizar esa parte. Sí, 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 ya estamos claros. sí. Yo quería resumir entonces para que más o menos diera pues tenga ya un poquito del conocimiento de lo que entendí, y creo que nos toca conceptualizarlo, y que en este caso, pues sí, lo tiene Saúl, pues va a ser en relación a lo que acaban de decir. Eh, Fíjate que se pensaría entonces que exista un proceso dentro de servicios GL que se llama notas de abono, que ese nota de abono nos permita o nos despliegue, en todo caso, no sé si va a ser factible esa parte, que nos despliegue todas aquellas tarjetas que tengan deuda, que no estén pagadas, y que en algún momento entonces el usuario venga, seleccione la tarjeta. Solo alguien tiene el micrófono, Saúl, porque me escucho yo, perdón. Entonces, se hacía el proceso donde nos despliegue hasta el listado de tarjetas no pagadas, y que en todo caso el usuario venga y seleccione aquella tarjeta que no, a la que se le va a hacer la nota de abono, se crea un detalle, se descuenta ese valor. Como ese nota de abono también tiene que viajar al certificador al momento de aprobar desde el certificador, que también venga a hacernos la afectación inversa dentro de Certico INGL. Lo hago dentro de servicios, lo envío al certificador, y del certificador al momento que me apruebe esa nota de abono, que automáticamente también me rebaje la cuenta o el devengado de Sicoin GL. Así es lo que yo entendí, creo que por esa línea nos vamos a ir. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, en efecto, así tendría que ser según nosotros. Ahora tienen que analizarlo del lado de ustedes y realmente eso es lo correcto, ¿verdad? Pero lo que tienen que tomar en cuenta también es que las tarjetas que se tienen que mostrar ahí o lo que tiene que aparecer es todas o son todas aquellas que tengan energía eléctrica con más de 2 meses de cuenta corriente sin pagar, Exactamente, ¿verdad? Sí, O sí. sea, no exacto. es, ajá, no es que voy a agarrar cualquier cuenta con cualquier tarjeta y la voy a revertir, no. O la voy Sí. a mandar como nota de abono, no. Tiene que ser con ciertas validaciones o con ciertas Mm, condiciones específicas que hagan que sea apta para una nota de abono, ¿verdad? sí, la validación prácticamente serían los 60 días, 61 días. Ujú. Va, y eso sería solo para energía eléctrica, pero el resto, ¿qué pasaría con las facturaciones que pueda tener ese contribuyente? Porque, por ejemplo, puede ser que no vaya a pagarte energía, pero ¿qué pasa con el agua también, verdad? El resto de servicios. Pero sí, la idea es esa, básicamente. Tiene que irse al ente certificador y luego automáticamente generarte el expediente para Sicoin para que haga la reversión de lo que corresponda de la Sicoin, ¿verdad? Sí, sí, es que ahí donde ahorita que mencionaste el tema de agua, sí es bien complicado, porque el tema de agua, pues no se aplicaría ese mismo proceso. Ahí, por ejemplo, lo que tocaría es que agua, use y arbitros tendría que seguir el flujo normal al día de hoy, y energía eléctrica lo único es esa parte, que 60 días, todas las facturas de 60 días o documentos que no estén pagados, con cuenta corriente mayor a 60 días, que nos permita modificar y se envíe solo energía eléctrica. Y si agua potable y Sí. uso y arbitrio lo quieren quitar, o va a seguir vigente, digamos, pues Ujú, ya será otro tema, que lo sigan facturando normal, o que ujú. a la próxima factura le emitan esos servicios nuevamente. Y La tienen que ventaja, tomar, ujú. la ventaja que el documento cobro vence. Sí, ¿y qué pasaría ahí? Hay que tomar en cuenta en qué pasaría con la cuenta corriente, porque en teoría debería estar, no sé, en algún estado específico, pero el IVA
El IVA sí se pagó, porque el IVA al Fogramune. Obviamente la nota de abono cuando se mande a hacer la reversión, por así decirlo, disminución sería la palabra correcta con lo que hemos hablado con Disminución. Wolfe. Ajá. Una vez hagamos la disminución se va a enviar todo excepto el IVA. Exactamente, esa es la Ajá, idea. El ujú, IVA prácticamente quedaría dentro de la municipalidad correcto. o sí, quedaría ahí, la MUNI tendría que sacar ese IVA. Pero también creo que en algún momento el tema de IVA, la escritural habría que rebajarlo, ¿no? Yo, pues no sé, eso sí lo tienen, como digo, lo tienen que definir ustedes, porque al ente certificador solo se le manda, al ente certificador Sí, se le sí, manda todo sin IVA, sin exacto. impuestos. Entonces, al momento de que me devuelven la nota de abono certificada, eso no llevó IVA nunca. Entonces, no sé realmente si tendríamos que mandarle a Sicoin con o sin IVA, a pesar de que la nota de abono se hizo sin IVA. Porque es lógico, el IVA sí o sí, la SAT ya lo tuvo que recaudar. Sí, la MUNI lo debe haber pagado, Lo tuvo que haber pagado, correcto. aunque no lo percibió. Correcto, no lo percibió. Vamos a ver si. Bueno, pero en ese caso no se rebajaría la escritural entonces. Ajá, por eso Lo estoy tiene que diciendo. pagar en Sicoin GL, sí o sí. Ajá, Es Sí, que la pues, escritural se alimenta cuando ya se cobra, porque no ha entrado nada a tesorería, Exacto. solo es en Hasta el que se cobro. haga el Entonces, depósito. está un Ajá, IVA débito registrado contablemente, ese es el que hay que afectar es contablemente correcto. únicamente. Pero si ese está por cobrar, como está en la cuenta corriente, igual está en la contabilidad. Entonces, si Ajá, va a hacerse algún ajuste contable, lo que sí es importante considerar es qué va a pasar, cabal, lo que ustedes decían, qué va a pasar con esto. O sea, de nuestro lado contablemente no nos preocuparía porque hay ujú, opciones de ajustes manuales. Lo que sí me preocuparía es en el lado de servicios GL, esa cuenta corriente, ¿cómo va a quedar? es Aún se correcto. declare como cuenta incobrable, la cuenta corriente solo se puede afectar ¿cómo? ¿Qué opciones de afectación de cuenta corriente tenemos actualmente? Solo por las lecturas y solo va a ser a través de notas de abono. Entonces, ajustes a la cuenta corriente, no sé qué otros tipos de ajuste vayan a dar. Entonces, esa parte sí la tienen que considerar como una opción alterna, no sé. Ahí sería, o una cuenta incobrable, pero aún se declara incobrable. ¿Cómo van a anular Ujú, esa cuenta es corriente ahí? Ese es el detalle, creo yo. del IVA directamente, ¿no? El IVA directamente. Ajá. Saúl, no sé si estamos bien ahí. Tiene más o menos la idea del IVA. Sí, ya tenemos ahí, vamos a ver alguna validación para que, por ejemplo, cuando tengamos en el despliegue de tarjetas no pagadas, que ya no, ahí ya no debería aparecer el IVA, va solo la parte de los abonos que de los cargos de abonos, ¿verdad? Pero vamos a hacer Pero consultas también sí, qué hace actualmente la municipalidad, porque por ejemplo si es un IVA de menos de 100 no van a hacer, pero si es una factura grande y ya lo pagó la MUNI, que a ver si hay una cuenta adicional o cómo lo cobrarían, ¿verdad? Pero una factura que tenga 2.000, 3.000 quetzales de IVA, que ellos ya pagaron, no tan fácilmente van a decir, bueno, esa fue, también es por falta del procedimiento de corte, ¿verdad? Porque a los 60 días ya debería estar cortado el sistema, entonces. Y, y si las municipalidades lo hacen o lo realizan como ese exa a los 60 días no se pagó, le usa la garantía de pago y liquida la cuenta. Pero ahí estamos. el problema es que el IVA nuestro de servicios GL, ¿cómo lo vamos a quitar? ¿Verdad? Lo de los rubros presupuestarios no hay problema, porque ya dijimos que eso se manda al certificador, el certificador lo recibe, nos lo aprueba y eso viaja a Sicoin y también nos lo revierte, ahí no hay problema. Pero el IVA, ¿cómo va a quedar? Porque el IVA dentro de servicios GL, prácticamente ese IVA va a estar, no va a estar pagado. Su estado dentro del sistema va a estar pendiente de pago, pues. Servicios GL nada más, va. Sí, pero la entidad ya debió haberlo pagado. O sea, es como, pues no hace un pago adicional a la municipalidad, sacarlo de la MUNI es complicado. Y la SAT ya ha sido clara aquí diciendo que 60 días después que ustedes emitan la feria y me paguen a mí, se olvidan y ya fue una cuenta, un recaudo final, ¿verdad? O sea, es una parte que tenemos
que no existe en la contabilidad, pero que hay que revisar cómo pasarlas, ¿verdad? Cómo esas cuentas del IVA después de 60 días que no se puedan tocar. En realidad eso porque ya se liquidaron, la SAT ya las cobró y salud. pero en servicios GL. Por eso sí, sí, en servicios GL nosotros tenemos que buscar la parte conceptual, decir, miren, bueno, 60 días después Raúl, en el RUC, servicios GL no lo vamos a poder poner por pagar, porque son dos momentos, uno donde el contribuyente lo paga y otro donde la municipalidad lo paga. Porque, por ejemplo, digamos, la municipalidad lo va a pagar, por ejemplo, digamos, si el contribuyente no lo pagó, la MUNI lo tiene que pagar sí o sí, porque facturó y es un servicio con la SAT y ahí no hay vuelta de hoja, por así decirlo. Y la municipalidad lo va a pagar con el crédito que ellos tienen, por así decirlo, pero ellos nunca lo recaudaron. Eso es a lo que se refiere MEFI, ¿va? Es lo que hay que tomar en Es cuenta al momento correcto. de la conceptualización. Sí, eso era, exactamente. Porque dentro de nuestro lado el IVA va a estar por pagar siempre, pero como eso no se va a afectar, hay que ver de que nos quite no sé, que le cambie al momento de hacer la nota de abono, que automáticamente va a cambiar el estado del IVA por pagar, o que lo ponga ya pagado, ¿no? Es que ya está pagado, MEFI. En la cuenta corriente está, perdón, ya está por pagar, perdón. Sí, por pagar, sí, pero Siempre va a estar en la cuenta corriente por pagar, porque Mm, no se pagó, pues, o sea, y la Solo nota de tomen, abono ajá. no va a ir a cambiar ese estado tampoco. Solo tomen en cuenta de que creo, desde mi perspectiva, de que la cuenta corriente como tal sí va a cambiar estado. Cuando hagas una nota de abono, debería cambiar a sí, exacto. incobrable. Y la misma, o sea, para que ustedes se den una idea, la cuenta corriente como tal en una columna lleva su respectivo IVA. Pero el IVA no estuvo incobrable, el IVA ya fue cobrado. O sea, tienen que definir, tal vez lo que hay que tomar en cuenta es, incobrable podría ser IVA pagado, o IVA pagado por MUNI, o crédito fiscal, o no sé, algo le tienen que poner, pero para que se entienda o se pueda, lo que está diciendo MEFI, es para que se entienda de que hubo un proceso ajeno al contribuyente y que lógicamente hizo la municipalidad para decirle de que esa cuenta corriente fue incobrable, pero que el IVA sí se pagó por medio de crédito fiscal, ¿no? O sea, creo que lo que dice MEFI es qué estado va a llevar específicamente para que nosotros sepamos diferenciar de qué fue lo que sí se pagó con crédito fiscal y qué cosa fue la que se anuló o se revirtió completamente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo MEFI, si no mal Sí, estoy, ¿verdad, MEFI? sí, 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 así es, exactamente, gracias, Yera. Esa es la intención que Estado le vamos a poner, porque pues el IVA siempre va a estar por pagar del lado de servicios, ¿verdad? No, el IVA fue pagado. Lo que Ah, quedó sin pagar es la cuenta corriente. O sea, podría ser cuenta corriente, exacto. puede ser incobrable, guión bajo, IVA pagado. Algo así se me ocurre, ¿no? No sé, eso como les digo, eso lo definen ustedes, pero lo que necesitamos que quede bien claro es que la cuenta corriente como tal del contribuyente ya quedó incobrable, porque él nunca te la va a pagar. Pero el IVA, si en algún dado caso llegase a pasar algún otro flujo, en el que se necesita revertir el proceso que se hizo o en algún dado caso se va a cobrar por X o Y razón, que se tenga que tener bien establecido de que lo que se va a cobrar es la cuenta corriente sin IVA. Eso es lo que se Sí, están refiriendo, creo, porque el IVA ya no se exactamente. lo vas a cobrar ok. al contribuyente. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy en lo correcto, pero la lógica eso es lo que me dictaría, ¿verdad? Sí, así es eso, exactamente, gracias. Y le podríamos agregar entonces a un estado incobrable tal vez, Tengo un pero estado de IVA pagado más que incobrable, ¿ah? Porque No, porque no está pagado por la MUNI, sí, pero no por el contribuyente. Por lo tanto, la cuenta, eso es bueno, lo que se como refiere dice ayer, a lo Gerald, de ponerle un incobrable, pero sí está pagado por la municipalidad, la SAT. un O sea, hay que estado buscar, compartido. hay que buscar cuál sería el mejor, ¿va? O utilizar abonado para los conceptos en vez de incobrable, sino que abonado, porque para tenerlo como la relación que se utilizó una nota de abono y solo el IVA sí se queda como incobrable, pero pagado SATO, ¿ah? O ver cuál sería la mejor forma de definirlo, que sea corto también para por el espacio también en las cuentas corrientes, en estados de cuenta por si desea imprimir otro, ¿va? Que no va a salir de campo incompleto, sino que sea entendible, ¿va?
Entonces sí estamos ahí. Saúl, entonces Ahí estamos y bueno. vamos a definir ese estado que dice, que comentó Gerald, incobrable pagado o abonado pagado, bueno, algo vamos a revisarlo para que se tenga claro. Sí, entonces, solo con el momento de que se termine de definir, Saúl, tal vez me puedes compartir cómo va a quedar, porque lo tengo que agregar al documento de anulación de servicios, para que, por ejemplo, digamos, como una de las validaciones está que la cuenta corriente tiene que estar a cero, ¿cómo van a quedar esos conceptos, ¿no? Ok, Esos estados para yo ponerlo en el documento de anulación, porque así ya está terminado, sería nada más agregar esto último. ok, ahí está, pues. De mi lado, muchas gracias y ahí les compartimos. Si tenemos alguna duda adicional, pues les consultamos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Que tengan un feliz día. Feliz día.